¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de nuestra sección de teleentrevistas de televisión de la Universidad de Concepción. Para esta oportunidad vamos a entrevistar, por supuesto, sobre una temática que lamentablemente preocupa acá en la región del Biobío y lamentablemente marcó la pauta los últimos primeros meses, ¿cierto?, del año 2023. Hablamos sobre los incendios forestales, temáticas, consecuencias que se pueden cuantificar, cualificar, pero lamentablemente tienen muchas aristas, muchas dimensiones que se tienen que abordar luego de que ocurrió la emergencia. Para eso estamos en contacto con Cristian Bordón, psicólogo, experto en programación neurolingüística y director de Peer Coach. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Te ves, pero espectacular en nuestro video wall con ese fondo, Cristian. Muchas gracias. Y estoy acompañado con todas las personalidades que nos podrían acompañar el día de hoy. Sí, bueno, junto a Cristian vamos a conversar, ¿cierto, Cristian?, sobre esta temática que es difícil, el estrés postraumático, el shock en las emociones de las personas, en las comunidades de manera individual, colectiva, sobre todo por los incendios forestales. Muchas veces nosotros como medios de comunicación vivimos un poco más de cerca estas realidades y sabemos que hay dificultades al momento de conversar con las personas, entrevistarlas, conocer cuáles son sus carencias, sus dificultades, qué es lo que necesitan, y existen momentos, emociones que los abordan, que los inundan y no pueden expresarse bien. Hay muchas cosas que no pueden decantar, organizaciones que son muy complejas, y es por eso el apoyo psicológico se vuelve algo fundamental, sobre todo en este tipo de situaciones que es muy complejo, Cristian. ¿Cómo se puede manejar? ¿Cuáles serían las primeras indicaciones desde tu especialidad de manejar este tipo de situaciones cuando ya pasó, entre comillas, lo peor? Sí, a ver, ocurren varios fenómenos que son sumamente importantes. Para empezar, respetar un poco la subjetividad. Somos todos distintos, nuestro cerebro va viviendo y asimilando el proceso de una forma distinta. Por lo tanto, cuando queremos ayudar, cuando queremos conocer, cuando queremos poder generar algún tipo de valor para las personas que han sufrido alguna experiencia traumática, es sumamente importante comenzar desde el respeto. No hay obvio, no hay nada general, ni mucho menos podemos dar por entendido cosas que estén sucediendo. Tenemos que entrar con una pizarra en blanco a escuchar y conocer cómo lo está viviendo cada uno de ellos. Es tan importante esto que de no hacerlo podemos ser invasivos, incluso podemos generar hasta rechazo. Aun cuando nuestra intención sea la mejor de todas, sea poder ayudar, podemos generar un rechazo muy grande si es que llegamos desde la obviedad, si es que llegamos desde decir te entiendo, porque estos son fenómenos muy aislados y son únicos. Entonces detrás de cada uno de las cosas que fueron viviendo hay historias. Por lo tanto, acá la humildad es el primer paso. Dentro de esto, darnos cuenta de las emociones en sí. Nuestro cerebro está acostumbrado a codificar y sabe interpretar lo que ha vivido, pero lo nuevo no sabe cómo interpretarlo. Por lo mismo, muchas palabras no van a tener el significado que realmente están sintiendo, y también nosotros, cuando queremos generar valor o aportar, mucho de lo que le estamos diciendo puede sonar distinto a lo que él quiere, y ahí parten las malas interpretaciones. Yo propongo, y en las cosas que nosotros hacemos desde la programación neurolingüística, es intentar conocer más que entender desde dónde está hablando el otro para poder ayudar. Si yo llego con soluciones estándar, si yo llego con opiniones estándar o generalizadas, los voy a pasar a llevar. Por lo tanto, acá es primero que todo en blanco y ver cómo te puedo ayudar. Y escuchar. Y escuchar, porque incluso hasta nuestro cerebro, todo lo que quiera interpretar, lo va a hacer desde una realidad distinta. Y es eso lo que nos empieza a generar choque y distanciamiento con las cosas, cuando queremos imponer nuestra forma de pensar en otros.
Cristian, muchas veces me tocó vivir muy de cerca, conversar con muchas personas acerca de lo que ocurrió. De manera macro uno entiende que estos son problemas generales, son tragedias que muchas veces se pueden prevenir, pero hay un sentimiento, muchas veces uno visualiza un sentimiento de culpa. Pude haberlo hecho mejor, pude haber hecho esto, debí haber tomado esta determinación. Desde los procesos neurolingüísticos, ¿qué herramientas van en esa situación? El de la culpa que sienten personas cuando vemos que lamentablemente no es un problema individual, sino colectivo. Sí. A ver, todo depende de dónde situamos la culpa. Si ponemos la culpa delante de nosotros no nos va a movilizar y es más, vamos a estar jugando con la culpa. Si la ponemos atrás nos va a pesar. La culpa es... Una vez que ya suceden las cosas, empezamos a enjuiciar si fueron las mejores decisiones, las mejores acciones las tomadas. Pero el tema es que ya es pasado. Y el pasado, cuando yo quiero avanzar y quiero salir de un momento que me genera un shock emocional, tengo que saber que tengo que ir con una carga más liviana. Por lo tanto, la culpa, como tú bien dices, es algo que es una ficción. Hoy en día, lo que necesito es situarme donde estoy y qué puedo hacer con las herramientas que tengo. Si bien después de esto todo pudimos haberlo hecho de mejor forma. La mejor forma que hoy tenemos en base a lo que hay es suficiente y no se puede hacer. El entenderlo y el aceptarlo son dos cosas distintas. Entender que hoy esta es la realidad que tengo es asumir la pérdida. Y aceptarlo es avanzar. Por lo tanto, la culpa generalmente nos pasa cuando tenemos exceso de pasado. Y tenemos un exceso de pasado con un presente como que no estamos tan cómodos. Yo la culpa la entiendo y me gusta entenderle y enseñarle a la gente que la culpa es un espacio que ponemos al lado nuestro para ser más precavidos, para seguir avanzando. No la ponemos al frente para limitarnos porque nos hunde. De hecho, cuando entramos en grandes estados de depresión o nos paralizamos, es porque realmente esta culpa nos hundió y no nos deja seguir avanzando. Y es cuando empezamos a ser demasiado severos con nosotros mismos. Cuando la ponemos atrás, cuando la culpa va atrás nuestro, tampoco nos deja crecer. Por lo tanto, yo siento que la culpa es una instancia de entendimiento y aceptación. Y esto va a llevar también, porque hay mucho dolor desde que no me perdono. Hay veces que ni siquiera depende de nosotros y lo que realmente estoy buscando es perdonarme a mí mismo. Y tiene que ver con esta necesidad de ser severos con nosotros porque para salir adelante tenemos que darnos cuenta que hay cosas que sí dependen de nosotros y hay unas cosas que no dependen de nosotros. Y ahí está ese campo de acción. Cristian, ¿cómo reconocemos cuando estamos ante una situación de emoción inestable? Físicamente hablando, cuando tenemos una lesión, nos cortamos, atendemos de inmediato alguna torcedura, ¿cierto? Algún corte en la mano, pero cuando es de manera de nuestra salud mental, generalmente se posterga un poco esta situación y claramente no, si yo ando súper bien, no, claramente ha sido complejo esta situación, pero bueno, algunos días he tenido algunas reacciones donde no me conozco y son este tipo de señales que algunas veces, porque las personas se sobreponen, la resiliencia se sobrepone a una tragedia y muy bien sabe Latinoamérica de, como se dice en buen chileno, de echarle para adelante a pesar de lo que estemos pasándolo mal y les damos vueltas, pero en ese trayecto igual hay instancias o señales que quizás nos dicen que nuestra salud mental tenemos que ponerle más cuidado. Sí. Pasa que cuando tenemos algún tipo de evento traumático, nos enfocamos solamente en ese evento. Ese evento puede ser un punto negro y pierdo de vista todo lo demás. Y solamente veo lo que está acá en medio. Entonces nuestro cerebro se fija en ese dolor, en esa pérdida, en esa falta. Y ahí lo que yo tengo que hacer es abstraerme de una manera y darme cuenta cómo estoy reaccionando. Generalmente cuando hablamos desde la rabia, desde el dolor, después terminamos pidiendo disculpas. Porque es tanta la carga emocional, como bien dijiste, en las palabras que utilizo o en los pensamientos que construyo, que muchos de esos son irracionales. Y cuando ya es irracional,
termino hiriéndome a mí mismo y hiriendo a otras personas. Como cuando decimos, no, es que estaba fuera de mí, es totalmente eso, estoy fuera de mí. No hay nada que me limite, al contrario. Solamente empiezo a bombardear al resto porque necesito sacar de dentro todo lo que me está pasando, porque estoy viendo solamente este punto. Es como que cuando vamos los caballos de carrera que van así, cuando tenemos un evento traumático vemos así, solamente vemos esto, pero la diferencia es que es mucho más cerrado. Y ahí es cuando tenemos que dar unos pasos para atrás y mirarnos y ver realmente cómo estamos funcionando, cómo estamos actuando, cómo estamos sintiendo. La mayoría de las veces estamos pensando, actuando y sintiendo desde un punto. Si nos damos cuenta, le echamos un poco para atrás, aparecen las posibilidades, aparecen las opciones, pero cuando estoy muy encima, no hay. ¿Qué pasa entonces? Todas estas conductas de boicoteo que hacemos con nosotros mismos, como las imágenes que están saliendo a continuación, nos llevan a nosotros a meternos mucho más profundo dentro de este espacio que genera dolor. Y ese espacio que genera dolor se va transformando después, y el gran problema, en una zona de confort. Muchas veces estas enfermedades mentales nos arraigamos ahí, nos pegamos ahí y las mantenemos porque nos da una coherencia de lástima, de no puedo, de que el mundo es terrible y mejor me quedo así. Me transformo en un paciente, ¿ya?, de mí mismo. Cuando lo que hay que buscar acá es cómo en base a esto yo puedo construir algo. Pero esta construcción tiene que ser en base a lo que yo soy capaz de hacer y lo que yo puedo hacer por mí mismo. Por eso que la mayoría de las enfermedades mentales se simboliza cuando vemos una persona que entra en un hoyo. Y salir de ahí le cuesta. Y dice, no puedo salir, estoy estancado. Estoy siempre con lo mismo, me siento ahogado. Estoy en un hoyo. Visualicémoslo entonces como un espacio donde hay que salir y tenemos que rescatar. La enfermedad mental lo que va generando, que cada vez nos vayamos centrando en este dolor, en esta pérdida, en esta falta. Por eso es que es tan importante salirnos. Y es ahí cuando, para salir, tenemos que levantar la mano y pedir ayuda. Levantar la mano y pedir ayuda a nuestros queridos, a nuestros cercanos. ¿Por qué? Porque ellos, además de escucharnos y empatizar con nosotros, tienen una mirada mucho más amplia. Están viendo cosas que nosotros no vemos. Y es así. Nosotros estamos sentados, estamos viendo solamente lo que hoy en día me causa este dolor. Cuando tengo la posibilidad de salirme, voy cambiando y voy viendo otras posibilidades. Por eso que yo creo que la mejor forma que nosotros podemos ayudar hoy en día a las personas que han vivido estos traumas en base a los incendios es que ellos puedan dar un paso para atrás y ver qué pueden hacer ahora. Más allá de la pérdida, más allá del dolor. Y eso es sumamente válido. Tenemos que dejar un espacio. Pero cuando vamos para atrás, ellos empiezan a visualizar que hay cosas distintas. Tanto ver el piso, tanto ver la tierra, te das cuenta que de la tierra pueden brotar cosas distintas. Así es. Y es ahí donde hay una transformación muy grande. Sí, un trabajo, como bien dice Cristian, que no solamente involucra a las personas que lo vivieron, sino también a toda la comunidad, basándonos, ¿cierto?, en valores como la empatía, la solidaridad. Pero, Cristian, lamentablemente estos hechos de los incendios forestales ocurren cada cierto tiempo, o quizás todos los años. Hay una temporada de fuego, de incendios forestales, y lamentablemente ocurre en los mismos sitios, en los mismos lugares, en territorios donde familias, generaciones han tenido que luchar contra los incendios forestales uno y otra vez. ¿Cómo se aborda? Porque las autoridades tienen estrategias preventivas, ¿cierto? De manera mejor organización, planificación urbana, equipos de emergencia, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la psicología, de la neurolingüística, ¿cómo se previene una estrategia de prevención de manera psicológica a familias que año tras año se enfrentan a esta tragedia de los incendios forestales? Hay un concepto que tiene que ver con la preparación. Pero mentalmente nosotros lo llamamos la visualización. Cuando somos capaces de visualizar que estos eventos son recurrentes, vamos visualizando escenarios ideales, o escenarios donde la pérdida sea menor. Cuando nos encontramos con sorpresas
o llegamos a chocar contra el evento, no es que no tenemos ninguna posibilidad de reacción. Pero cuando lo visualizamos y lo tenemos presente y lo normalizamos, por decirlo de otra forma, nuestro cerebro ya se siente preparado. Nuestro cerebro ya sabe con lo que va a venir. Si ya por distintos motivos las opciones que pude haber utilizado no funcionaron, prepararme y entender que la visualización desde mi cabeza y poder construir esas imágenes, no desde el miedo, sí desde la acción, me permite tomar medidas. Generalmente visualizamos desde el miedo, desde el temor, pero ¿qué pasa si empezamos a visualizar desde el deseo? Estoy hablando cuando ya todas las otras medidas han sido tomadas y he levantado la mano de esta forma. La visualización es construir escenarios ideales, pero desde el deseo. Cuando lo hago desde el temor, el espacio de acción es muy pequeño. Pero cuando lo hago desde el deseo aparecen las posibilidades. Y aquí aparecen también las nuevas conexiones neuronales que me permiten a crear cosas que antes no había creado. Aparecen como, oh, no se me había ocurrido esto. O no lo había visto así. No lo había pensado de tal forma. O ahora que te escucho, sabes que podría pasar esto. Es ahí cuando ellos se van dando cuenta, cuando las personas que van teniendo estos eventos de forma recurrente se dan cuenta de que todavía existe algo por hacer. En contrario, cuando lo hacemos desde el miedo, desde la paralización, nos encontramos con frases como, esto pasa siempre lo mismo, yo ya no sé qué hacer, lo he hecho todo, lo he preguntado todo, he hablado con todo el mundo. Y eso todo, siempre, me empieza a coartar la posibilidad de yo darme cuenta que todavía tengo un campo de acción. Esto, si bien quizás no lo pueda materializar con algo concreto, me va a generar una calidad de vida distinta porque mi pensamiento se va a construir de una forma distinta. Entendamos que nosotros codificamos la realidad, no existe una realidad para todos, cada uno tiene su propia realidad, entonces construimos nuestra realidad en base a cómo la codificamos. Desde lo positivo, desde lo negativo, desde el hacer, desde el esperar, desde el protagonista o desde la víctima. Cada uno toma el rol que su cerebro lo lleva a hacer. Pero lo mejor de todo es que nosotros lo podemos construir y la visualización es una tremenda herramienta que tenemos. 1, la visualización. 2, las posiciones perceptuales, que desde la programación lingüística es dónde pongo el problema. Si lo pongo adelante, lo pongo atrás o lo pongo al lado. Cuando pongo mi problema delante choco y no veo nada más. Cuando pongo el problema atrás mío, no hay aprendizaje. Es como, uff, ya pasó, no importa. Y de nuevo, llego a chocar con él. Pero cuando lo pongo al lado empiezo a aprender. Empiezo a generar mecanismos de prevención. Y estos mecanismos de prevención primero van con mi cabeza, con mi integridad, con mi emocionalidad. Y luego, si yo estoy bien, el resto está bien, con las personas que me rodean. Esto es un gran problema que nos encontramos a diario, que lo primero que necesita una persona es la persona estar bien. Si la persona está bien, su círculo más cercano está bien. Yo puedo no estar bien e ir a apoyar a mi círculo cercano, pero en algún minuto es una bomba de tiempo. Y voy a empezar yo a perder la fuerza y la energía. En cambio, cuando nos damos cuenta que nosotros somos el centro de energía, tenemos que enfocarnos mucho más en nosotros. Así es. Cristian Bordón, psicólogo experto en programación neurolingüística y director de Peer Coach. Estamos conversando acerca de las consecuencias de los incendios forestales en el aspecto psicológico de las personas, algo que también lamentablemente ocurre en nuestro país. Y bueno, Cristian, estas acciones antrópicas que son los incendios forestales son una de las más graves a nivel mundial. Y claramente cada país tiene sus problemas, cada territorio enfrenta sus desafíos. Acá, por lo menos en la región, si lo sectorizamos en Santa Juana, vivía una sequía previa, una falta de conectividad con las principales urbes, pero sumado a eso, las personas también tienen que convivir con un escenario de vulnerabilidad en el verano, con un escenario de preocupación en el invierno por los deslizamientos, los deslaves de tierra,
¿cómo se enfrenta, cómo las autoridades, el entorno estatal del área de la salud puede trabajar frente a este nuevo factor de estrés para la rutina diaria de las personas, no solamente para trabajadores o trabajadoras, sino para toda la familia, grandes y chicos? Yo creo que has tocado un tema que es importante hacernos cargo. Yo creo que la salud mental no es post un evento traumático, yo creo que es un entrenamiento constante. Nosotros debiésemos estar entrenándonos constantemente en cómo mantener una fortaleza mental, una fortaleza emocional, debiésemos ser capaces de, por ejemplo, el psicólogo, de tener visitas constantes al psicólogo, no porque esté bien o esté mal, sino para ir fortaleciendo mi mente. Si sabemos que estas cosas nos están pasando y que no dependen de nosotros poder cambiarlas, porque es por eventos mucho mayores, temas mucho mayores, tengo que tener una fortaleza mental. En otras palabras, poder entrenar mis pensamientos y mis emociones para un momento así. Nosotros, en nuestra cabeza, por segundo son más de 1600 ideas que cruzan nuestra cabeza. Por segundo. De esas que sean inconscientes y conscientes y gran porcentaje que son inconscientes. Pero de nosotros depende cuál vamos a tomar y cuál vamos a seguir. Y el resto las podemos dejar pasar. Por lo tanto, cuando tenemos esta capacidad de sobreponernos a la adversidad, de levantarnos aun cuando no nos queda nada, porque, ojo con lo que estamos hablando, somos seres territoriales. El ser humano funciona por territorio. Y desde el principio de los inicios de la vida, el ser humano fue por territorio. Entonces lo que es mío y cuido, y ahí aparecen los clanes, y ahí aparece mi único espacio de la identidad. Entonces cuando algo genera esta vulnerabilidad tan grande, me siento súper atacado y me siento, por un lado, totalmente vulnerable y con las manos atadas. Es aquí donde yo creo que el entrenamiento mental es fundamental. Y hay que tener una constancia. Sacar un poco los estigmas que es solamente cuando estoy mal tengo que ir al psicólogo o solamente existen las terapias psicológicas. Estos espacios de conversar, de poder escuchar, de poder aperturar un poco la mente y darme cuenta de que sí hay cosas que todavía no estoy haciendo y que hay cosas que puedo hacer, me van a llevar al día de mañana cuando frente a un evento de estos, tener una seguridad propia de mí y no caer dentro de este espacio. Por lo tanto, acá la educación emocional es fundamental. La educación emocional y la educación de cómo voy construyendo cada una de las ideas que provocan mi acción. Así es, Cristian Bordón, psicólogo experto en programación neurolingüística, director de Peer Coach, te agradecemos haber estado con nosotros y nosotras aquí en este espacio de teleentrevista. Puntos muy importantes porque si todos los años nos hacemos un chequeo de nuestra salud, de nuestro cuerpo, también tenemos que hacer un chequeo a nuestra salud mental, algo principal para que como colectivo todos estemos de mucha mejor manera. Ya lo decía Cristian, de que de manera individual, lamentablemente, seguimos sumando más desafíos, más obstáculos. Esta teleentrevista usted la puede revivir, compartir, por supuesto, y comentar en las plataformas de televisión de la Universidad de Concepción. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, yo feliz, que estén muy bien. Gracias. Y junto a Cristian comenzamos a despedir esta teleentrevista y como bien les decía, la puede revivir y compartir en las plataformas de televisión de la Universidad de Concepción. Nos vemos.